Hola estudiantes de octavo básico, les habla Nicole Machuca, su profesora de lengua y literatura. Hoy vamos a hablar sobre el género narrativo, aclarar un poco el contenido para que esto les permita luego desarrollar las guías que hemos estado enviando durante estas semanas. Cuando hablamos de género narrativo, tal como dice la palabra, se encarga de narrar o de contar una historia, tal como lo dice acá en la definición. Dice que esta historia puede ser real o puede ser ficticia. Y este autor, la persona que crea esta historia, puede estar involucrada en la historia o puede no estarlo. Respecto a este género, tenemos subgéneros que aquí ustedes más adelante se darán cuenta que hay algunos tipos de textos en los que generalmente es una creación imaginaria y en otros que se trata más de una historia real. Tal como lo dice acá, se agrupan en distintos subgéneros que tenemos los textos que son literarios y los textos que son no literarios. Dentro de los literarios tenemos el cuento, la novela, el microcuento, la leyenda, el mito y la fábula, por nombrar algunos. Y dentro de los no literarios, se subdividen en los periodísticos, que sería la noticia, el reportaje y la crónica, y en los personales, que sería la carta y el diario. Tal como aquí aparecen definidos, estos corresponden más a unos textos que suelen ser imaginarios, en cambio en los no literarios suelen ser reales, basados en hechos reales. Acá aparecen definidos todos los textos narrativos que son literarios. Tenemos el cuento, la novela, el microcuento, la leyenda, el mito y la fábula. En cuanto a estos dos primeros, la principal diferencia entre ellos es su extensión y la complejidad. El cuento es un texto en el que narra una historia, pero que tiene un número reducido de personajes. En cambio, en la novela, que si bien es muy similar, tiene una trama más compleja, aparecen más personajes y es más extensa que el cuento. Luego tenemos este microcuento, que también narra una historia, pero su principal característica es que es muy breve. Aparecen muy pocos personajes, pero desarrolla una historia en muy pocas palabras. Luego tenemos la leyenda y el mito, que son estos textos que se transmiten de forma oral en un inicio y que buscan relatar alguna explicación de un suceso que puede ser real o puede ser fabuloso. En el caso de la leyenda, cuenta una historia local de un sector en sí mismo, en cambio el mito es universal y generalmente se relaciona con historias de dioses o de héroes de la antigüedad, tal como ahí aparece definido. La fábula, tenemos este relato en el que los personajes principalmente son animales y que su característica principal es que nos deja una enseñanza o una moraleja. Luego tenemos los textos no literarios, en el que aparece la noticia, reportaje, la crónica, la carta y el diario. Y recordamos que los tres primeros dijimos que eran periodísticos, en cambio los dos últimos son personales. La noticia, comunicación o informe que se da acerca de un hecho o un suceso reciente, en el que nos cuenta qué sucede, cómo sucede, quiénes fueron los involucrados y lo más importante aquí es que tiene que ser un suceso reciente, porque una vez que va avanzando el tiempo ya deja de ser tan fundamental el contenido de ella. El reportaje es un trabajo de investigación periodística que un reportero realiza acerca de un hecho. Es un trabajo más acabado sobre un hecho noticioso. La crónica, narración histórica generalmente escrita, que recoge los hechos en el orden cronológico en el que suceden, es decir, de acuerdo al tiempo, los ordena de acuerdo al tiempo. Y tenemos finalmente la carta y el diario, que como decíamos eran personales. La carta es este escrito que una persona dirige a otro con un fin personal de informar algo que yo solamente quiero que esa persona lo sepa, por lo tanto lo dirijo solamente a ella. Y el diario, que es una narración que lleva a cabo una persona de las experiencias personales que va viviendo, como una biografía. Cuando yo cuento lo que a mí me sucede o cuando escribo lo que a otra persona le ocurre. Tenemos la estructura de los textos narrativos, pues comenzando por un inicio o una introducción, un desarrollo y un desenlace. En el inicio se presenta el ambiente, los personajes, el tiempo en el que transcurre el relato,
y todos estos sucesos generales respecto a lo que va a ir ocurriendo posteriormente. En el desarrollo es el momento más importante del texto en el que se desarrolla el conflicto, este problema que se va a desencadenar en el texto, y es donde ocurre el momento de mayor tensión en el relato, que es el clímax. En el desenlace se da solución al conflicto y este puede ser, dice, feliz o trágico, positivo o negativo. Este conflicto que se presentó en el desarrollo, finalmente en el desenlace, se da por concluido. Dentro de los elementos de la narración, tenemos estos 5 elementos que son el narrador, los personajes, el tiempo, el espacio y el autor. A medida que vamos avanzando en el contenido, vamos a ir trabajando con cada uno de estos elementos. Ahora vamos a poner énfasis en el narrador, que es esta persona encargada de contar la historia. Es muy distinto del autor. Recordemos que el autor es la persona que crea el texto, la persona que le da vida a este texto en base a su imaginación o una historia real. En cambio, el narrador es esta voz ficticia que es la encargada de contar la historia. Este narrador puede participar en la historia o puede no participar en la historia. Dice que este puede contar cuentos, historias, anécdotas o sucesos. Aquí, tal como decía, y aclaramos nuevamente que el autor es la persona real, no es una persona inventada, es alguien de carne y hueso que crea una historia. Y tenemos por otro lado el narrador, que es un ser ficticio, inventado, creado por el autor, que es el que cuenta la historia. Dentro de los narradores tenemos distintos tipos, unos que se pueden clasificar como homodiegéticos y otros como heterodiegéticos. Cuando hablamos de algo que tiene el prefijo homo, estamos hablando de que se encuentran en el mismo nivel. En cambio, cuando cuentan con el prefijo hetero, quiere decir que están en un nivel distinto. Por lo tanto, homodiegético, el narrador se encuentra dentro del relato, a la misma altura de los personajes. En el heterodiegético está fuera del relato, no se encuentra a la misma altura de los personajes, sino que tiene una jerarquía distinta. Dice que los narradores homodiegéticos o dentro del relato son aquellos que cuentan una historia en la que ellos son partícipes, pudiendo ser los protagonistas o testigos de lo que ocurre. En este tipo de narrador puede contar lo que a él le ocurre o puede contar lo que él ve o que él observa que a otros personajes les ocurre, pero él es partícipe de la historia. En cambio, los heterodiegéticos o fuera del relato son aquellos que no participan en la historia, sino que cuentan lo que a otros les ocurre, pudiendo conocer solo lo que los personajes hacen o incluso lo que piensan y sienten. Es como que yo me ubicara fuera de la historia y cuento lo que iba ocurriendo. Dentro de los homodiegéticos tenemos el protagonista que narra lo que le ocurre a él en primera persona y el testigo que participa en la historia pero cuenta lo que a otros les ocurre. Por ejemplo, cuando una persona presencia un accidente y en el que va contando lo que él observa, pero él es partícipe de la historia, está dentro del relato. En el narrador heterodiegético tenemos estos dos, que es el omnisciente, que este narrador no participa en la historia, pero conoce todo respecto a los personajes, lo que ellos piensan, lo que ellos hacen, lo que los personajes sienten, conoce absolutamente todo, se dice que es como un dios, que observa todo y todo lo sabe. En cambio, el objetivo tampoco participa en la historia, pero él solamente sabe lo que los personajes hacen, no lo que piensan ni lo que sienten. Y ambos relatan en tercera persona porque cuentan lo que a otros les ocurre. Ejemplos de narrador homodiegético. Recordemos que los homodiegéticos son los que están dentro de la historia. Protagonista. Cuenta lo que a él le ocurre. Ya lleva 15 días Angélica sin venir. Es bien extraño. Yo no tengo humor ni para mi diario. No duermo ni estudio, ni puedo hacer nada en paz. Está hablando del yo, lo que a él le ocurre. Antes me desvelaba solamente cuando ella venía y me abrazaba o cuando tenía una mala noticia a ella. Pero ahora es lo de todas las noches. Lo de todas las noches de Dios. Ni siquiera puedo escribir. Está contando en todo momento lo que a él le ocurre respecto a otra persona. Pero si se fijan, no se centra en Angélica, sino que en sí mismo y lo que a él le ocurre. Testigo. Dice, lo vi desde que se zambulló en el río. Apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriendo abajo, sin manotear, como si caminara pisando en el fondo. Perdón. Si se fijan,
está participando en la historia, pero no está contando lo que a él le ocurrió, sino que a otra persona le ocurre. Dice lo vi, participa, pero cuenta y se centra en lo que a otra persona le ocurre. Luego tenemos los heterodiegéticos. Recuerden que el omnisciente sabe lo que los personajes piensan y sienten, a diferencia del objetivo que es solo lo que ellos hacen. Omnisciente dice, Ana ya estaba enferma cuando la sobrecogió la catástrofe. Su enfermedad era melancólica, sentía tristezas que no se explicaba. Hablando de emociones, podemos identificar inmediatamente que corresponde a un narrador omnisciente. La pérdida de su padre la asustó más que la afligió al principio. No lloraba, pasaba el día temblando de frío en una somnolencia poblada de pensamientos disparatados. Habla de lo que el personaje piensa, lo que siente, por eso es omnisciente. En cambio, en el objetivo dice, cerraba los ojos y caminaba ciego hasta una puerta. La abría y al abrirla abría también los ojos. El juego era adivinar si el enfermo era hombre o mujer y si era quebrado o no. Si se fijan, habla solamente de gestos, de cosas que las personas hacen y no se refiere en ningún momento a pensamientos o a emociones. Y finalmente agrego este link en el que pueden encontrar un video que también aclara los conceptos que acabamos de tratar. Ahora los invito a desarrollar las guías que aparecen a continuación de este contenido, en la que vamos aplicando un poco lo que aquí hemos ido aprendiendo a algunas guías de comprensión, en el que permite que ustedes vayan extrayendo la información de algunos textos que deben leer respecto a lo que hemos trabajado en este video. Espero que se encuentren muy bien, que se cuiden y nos estamos viendo o nos mantenemos en contacto a través del correo que ustedes pueden encontrar en el documento de la semana número 5. Que estén muy bien, nos vemos.